mostrado, lo que voy encontrando en las Escrituras, pero antes de que yo lo haga público, pues sobre todo en estas cosas, mi esposa me lo revisa por ese tema de que de pronto queda muy oscuro, muy claro. Antes era porque siempre tenía que ser oscuro porque el fondo era claro. Ahora como es oscuro, ahora hay que hacerlo claro. Entonces, bueno, hay que cambiarlo. Entonces se nota que mi esposa no lo revisó. Entonces, si también encuentra algún horror ortográfico, es porque mi esposa no me corrigió ahí. Y si hay cosas que están más grandes que otras, esas son las cosas que ella me revisa. Pero es interesante porque los que conocen a mi esposa saben que a ella les encanta el orden. Así que este mensaje no me ha dicho nada, porque ella escuchó el primer servicio, pero no me dijo nada. Estamos corriendo, después veré qué me dice sobre este. Pero sería un mensaje que seguro o ella predicara o le encantara. Bueno, quiero como conectarnos. Ahí usted ve esas imágenes de esas fichitas, todas ahí acumuladas, pero ahí se nota algo que dice desorden. Desorden. Vamos a estar compartiendo lo que dice la Escritura, no lo que dice el pastor Pacho, no lo que dice la pastora Milena, sino lo que podemos ver en las Escrituras sobre un Dios que pone orden. Un Dios que pone orden. Ahora, el fundamento bíblico del mensaje de esta mañana, usted puede, o está basado en el capítulo 19, hemos trajinado ese capítulo 19 y a veces yo siento que Dios me dice, brinca a tal cosa, pero Dios ha estado como que sacando cosas ahí en ese capítulo 19 y yo quiero arrancar también el capítulo 20 porque al encontrarnos con el capítulo 20 podemos entender incluso lo que hay hacia atrás y lo que de ahí en adelante comienza a suceder. Dice el capítulo 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en esta versión, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, por donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso y quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que les rechazan quedan afectados hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo inagotable amor por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Este día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos, a tus hijas, a los siervos, a las siervas, a sus animales y también incluso a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque del fuego del cuerno del carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo,
Le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y bueno, la otra porción, 1 Corintios 14, 32 y 40, lo voy a leer más adelante. Pero para ubicarnos en el contexto, hemos venido hablando de que Jehová el Señor sacó a su pueblo Israel de Egipto. Y cuando los saca de la esclavitud, en el camino comienza a suministrarle todo lo que ellos necesitaban en esa etapa en el desierto. Incluso cuando le habíamos visto el domingo anterior, dice el capítulo 19, cuando ellos llegan al monte Sinaí, habían pasado 2 meses de haber salido del desierto, de haber salido de Egipto y caminar en el desierto. Y ahí en el monte Sinaí es cuando él les llama a Moisés y les da la ley. Ahora, también Dios había hecho algo antes en el capítulo 18, le envía a Jetro para que Moisés se organizara administrativamente. Yo les decía que Moisés, el hombre de Dios, tremendo hombre ungido de Dios y todas esas cosas, pero él solo no podía cuidar una congregación de 5 millones de habitantes, de miembros, como se cree que tenía el pueblo de Israel. No podía. Y entonces él solo se sentaba a escuchar lo que la gente necesitaba que le resolvieran de parte de Dios. Y Jetro se da cuenta de eso y le dice, mira, yerno, tú necesitas descansar. ¿Cómo vas a descansar? Bueno, nombra a alguien sobre 1000, sobre 100, sobre 50. Y así se van a poder manejar los problemas de este pueblo. Y así descansarás tú y descansará el pueblo. Yo les decía, imagínense la gente, 5 millones, y el que le tocó el turno, vamos a suponer los que nos toca esperar en la EPS, y nos toca el turno 4.500. Esperar, yo no sé cuánto. Y si uno se demora, ustedes saben, las EPS dan, yo no sé, 15 minutos para resolver cada paciente. Imagínense, hasta que la gente no escuchara su problemática, le tocara como entre 4 meses. Y el pobre Moisés resolviendo y resolviendo y resolviendo. Y a este hombre, entonces Dios le dijo, para que pueda resolver y la gente no se fatigue, entonces nombra sobre 1000, sobre 500, etcétera, etcétera, y vayan resolviendo los temas. Dios lo ayuda y lo aconseja a través de Jetro para que se organizara administrativamente. El pastor Randy decía algo cuando estaba en vida, que nosotros a veces a los problemas espirituales les queremos dar soluciones administrativas y a los problemas administrativos les queremos dar soluciones espirituales. A los problemas espirituales tenemos que darle soluciones espirituales y a los administrativos una solución administrativa, como en Hechos de los Apóstoles. Estaban cansados, había gente que se quejaba de la ración y tomaron tomaron una decisión administrativa. Vamos a nombrar unos diáconos que se encarguen de una decisión dirigida por el Espíritu Santo, pero una decisión administrativa. Ahora, Dios también les habla en el capítulo 19 sobre el propósito de que fueran un pueblo de sacerdotes, un pueblo de sacerdotes. Yo les decía, cuando yo me convertí, todo el mundo tenía que ser pastor y hemos entendido a medida que iba pasando el tiempo que no es así. Dios ya nos escogió como un pueblo entre muchos para que nosotros fuéramos sacerdotes y trajéramos la presencia de Dios. ¿Pero eso qué quiere decir? Que de este pueblo tienen que salir médicos, tienen que salir ingenieros, tienen que salir, en fin, todas las profesiones. Y allá donde tú ejerces tu trabajo, que puedas ser sacerdote, puedes hablarle a tus compañeros de trabajo que Dios los ama, puedes traer un consejo, ¿cierto? Porque tus compañeros también tienen problemas, ¿cierto? Tus compañeros de trabajo, tus vecinos también tienen necesidad. Y es ahí como tú, parte del pueblo de Dios, puedes llevarle un consejo, puedes orar por ellos, en fin, tantas formas en que puedes ser sacerdote para la comunidad donde Dios te ha puesto.
No tienes que esperar, no, yo voy a invitar al pastor para que le predique a mi vecina. No, tú mismo eres. A través de tu estilo de vida, a través de tu compañerismo, compartir lo que Dios está haciendo en tu vida. Ahora, llegan al monte Sinaí y es un momento importante para Moisés. Ya no era el encuentro de Dios con el hombre, con el líder que iba a ser lanzado. No, ya llega el líder con toda la comunidad a la que él estaba liderando a través del desierto. Entonces, nos encontramos aquí con ese escenario en que Dios le da lo que se llama la ley. Nosotros a veces nos enfocamos en el capítulo 20, ¿cierto? Hasta donde leímos, pero desde el capítulo 20 en adelante es cuando Dios da toda la ley para el pueblo de Israel. Y es largo, son instrucciones. Ahora, lo primero que quiero decir es, Dios dio instrucciones. Esa palabra que está ahí como instrucciones o palabras en otra versión es la palabra dabar. No es una palabra que está lejos de ser sugerencias. Dios no nos hizo sugerencias. Nos dio palabras para que pudiéramos vivirlas y acatarlas. Fueron órdenes para nuestra vida. Ahora, no fueron palabras para el liderazgo o para una casta o para una clase social. Fueron palabras para su pueblo. Todo aquel que se sienta, que crea que es pueblo de Dios, para él, para ellos, para nosotros, es esta palabra. Esta palabra. Y ahora, otro punto interesante es que esa palabra, esa ley que Dios le dio, no solamente les enseñaba o les daba instrucciones de cómo vivir, tanto espiritualmente como social y relacional. Mira, fíjate que estamos en el capítulo 20, hasta el versículo 8 tiene que ver con su relación con Dios, de no hacerse imágenes, de no adorarla, etcétera, etcétera. Pero desde el versículo 12 comienza la relación o los mandatos de Dios con nuestro prójimo. Y el primer prójimo al que el Señor hace referencia es: honra a tu padre y a tu madre. La primera relación. Nacemos y el primer prójimo que tenemos es nuestro padre y nuestra madre. Y es interesante, ¿sabe por qué, mi amado? Porque yo les decía, la ley, o mejor, voy a retroceder un poquito. El pueblo de Israel había sido esclavo y su estilo de vida era el de Egipto. Ellos se comportaban como la gente de Egipto. ¿Y qué tenía la gente de Egipto? Tenía imágenes de cuanto Dios tenían ellos. De Isis, de Ra, de todo ese poco de imagen, de Adonis, todo ese poco de personajes. Y de todos habían hecho imágenes. El que tiene cabeza de lobo, el que no sé qué cosa, usted sabe, usted ha visto los jeroglíficos y todo eso. Entonces, para hacer un pueblo diferente a ese, Dios le dice, no te harás imágenes. No te harás imágenes. Por eso hay que entender el contexto en cómo se lo dice y por qué se lo dice Dios. No te harás imágenes y no las vas a adorar, ni de lo que está sobre la tierra, ni arriba ni abajo. Pues también estaban las culebras y los gusanos y todo eso le habían hecho imágenes. No te harás imágenes para adorarle, porque Dios quería que su atención, que nuestra atención estuviera enfocada en Él y no en las imágenes. Ahora, eso tiene que ver con nuestra relación con Él. Entonces, el pueblo de Dios es diferente a la gente del resto del mundo en cuanto a su relación con Dios. Los demás se hacen imágenes, los demás se ponen amuletos, bueno, usted sabe todo lo que sucede. Pero el pueblo de Dios no hace eso. ¿Por qué no hace eso? Porque su confianza no está en la aseguranza. Su confianza está en el Dios
que lo sacó del mundo, que te trajo libertad, que, bueno, que está haciendo todo lo que está haciendo en tu vida y seguirá haciendo. Ahora, también el que se dice ser hijo de Dios tiene que aprender a relacionarse con su prójimo. Los hijos de Dios, los que hacen parte del pueblo de Dios, tienen que honrar a sus padres. En el mundo, lo que estamos viendo en el mundo, toda una cultura de rebeldía, de irrespeto. Y en ese mundo, en medio de una cultura de rebeldía y de irrespeto, el Señor nos llama a ser luz. A que nuestros hijos, a que nosotros seamos respetuosos, honremos a nuestros padres. Y la gente se va a dar cuenta. Entonces la diferencia no es por la ropa, como cuando yo me convertí, yo les he contado. Si tú eras creyente, tenías que tener las mangas largas, los pantalones de terlenca, ¿cierto? Eran así, eran terlenca de no sé qué cosa. Tú no te podías quitar la corbata. Amado, yo en mi primera etapa yo tenía colección de corbatas. Y las mujeres, las faldas largas, las camisas largas, los cuellos hasta acá, los sobacos largos, piernas peludas, la lengua larga también, porque tenían la lengua larga y etcétera, todo largo. Y hemos entendido que el asunto no está a lo de afuera, sino Dios vino a renovar y a cambiar nuestro corazón. Entonces ya el tema no tiene que ver con lo que está afuera, sino en tu corazón, que Dios ha transformado en tu corazón, que Dios está haciendo en tu vida. Eso es, y tu estilo de vida, eso es lo que va a mostrar realmente, que tú eres parte del pueblo de Dios. Dios nos creó diferentes. No tenemos que ser uniformes. Yo recuerdo también, había una iglesia, cuando yo me convertí, que ellos tenían, la sede principal de ellos estaba en Chicago, o está todavía en Chicago. Y se puso de moda allá en Chicago un tipo de peinado. Mi hermano, desde Chicago hasta Cartagena, todas las mujeres se peinaban igualito. Y utilizaban la camisa, utilizaban una pañoleta igualita, pero no entendíamos. Mira, en Chicago tenían que utilizar esas pañoletas por el frío, pero acá con este calor, no, ¿me entienden? No contextualizábamos el tema, ¿cierto? Era una cuestión de uniformidad. Dios no nos ha hecho uniformes. Cada uno tiene su temperamento, su carácter, todo diferente, pero hay cosas donde tenemos que ser iguales. Y esas son esas características que Dios nos dio en la ley, en su palabra. En su palabra. Bueno, de pronto tú estás diciendo, el pastor es antiguo testamentario. No. Ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento y vamos a entender la perspectiva completa del tema de la ley. Ahora, todo allí en la ley, que yo les digo, comienza en el capítulo 20, están esas características en las que Dios está, voy a decirlo de esta manera, rotulando, identificando, caracterizando a cómo debe ser, cómo debe vivir el pueblo de Dios. Una parte, ya les dije, tiene que ver con su relación con Él, y la segunda parte con la relación con nuestro prójimo. Ayer, en el ayuno, los que tuvieron la oportunidad de conectarse, yo les decía, estábamos hablando de cómo Dios levantó o les dio al pueblo de Dios para dirigirlos una columna de nube y una columna de fuego. Y yo les decía que hemos entendido que tenían muchos significados. Significado número uno o sentido número uno era que mientras ellos estaban ellos necesitaban ser direccionados. Y la columna de nube en el día se iba moviendo la nube y ellos iban siguiendo la nube. Pero en la noche no iban a ver nubes, sino que iban a ver una columna de fuego, y la columna de fuego iba moviéndose y ellos iban siguiendo
la columna de fuego. Y yo les decía, es interesante porque el Dios que te está dirigiendo es el mismo Dios que te guarda. Esa nube que te está guardando en el día, que te está dirigiendo en el día, también los guardaba de la fortaleza del sol para que no se deshidrataran en el desierto. O operaba como una sombrilla, protegía al pueblo de Israel. Mientras ellos iban en el desierto, no solo los dirigía, sino también los guardaba. Y en la noche, la columna de fuego, usted sabe, los que han sido Boy Scout y todo, y le gusta acampar, y el que no, el que ha estado en el monte, sabe que cuando uno prende el fuego, las alimañas, las culebras, los alacranes y todo ese poco animales se retiran, ¿cierto? Entonces, el Dios que te guía, con eso mismo, te guarda, te cuida. Y amados, yo hago este comentario porque lo mismo pasa con la ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios, no solo nos dirige cómo comportarnos, cómo ser, sino también nos cuida. Voy a hacer unos comentarios un poquito fuertes y usted sabe que yo no estoy personalizando, el pastor comentó eso porque eso me lo quiso decir a mí. No. Pero te voy a poner un ejemplo. En la palabra dice, aquí lo vimos, versículo 14, no cometerás adulterio. Versículo 17 también, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey. Mira lo que Dios te está diciendo, mira, no adulteres, no codices a la mujer de tu prójimo. Pero amado, ¿cómo así? ¿Eso qué, pastor? ¿Y eso en lo que usted está diciendo que tiene que ver? Amados, voy a ponértelo en plata. Lo que yo recibo, yo tengo un salario, lo que yo recibo de mi salario, más lo que mi esposa gana también como asesora, si lo sumamos, podemos cubrir nuestras necesidades. Y eso a veces es apretado y buscando un milagro, y Dios hace un milagro por acá y respiramos. Para sostener una familia. Pero amado, si yo tuviera una sucursal, ¿usted cree que esa misma cantidad me serviría para sostener 2 casas? En plata. El mismo vamos a poner que entre mi esposa y yo recibamos 4 millones de pesos. ¿Usted cree que si uno puede con eso pagar la hipoteca, todo ese poco de cosas que paga? Si a veces uno está como apretado, ahora sostener 2 casas con la misma cantidad, se va a ver uno apurado. Y los más atrevidos que tienen 3, imagínense. Ahora, no lo hablemos en plata, vamos a hablarlo desde otro punto de vista. También fue mi experiencia. Los hijos que viven con papá y mamá, entonces comen arroz con huevo un día. ¿Y qué piensan esos hijos? Sí, a nosotros nos tienen comiendo arroz con huevo. Pero a los otros seguro que les compra carne, el pollo y no sé qué cosa. ¿Y sabe lo que está pasando en el otro lado? A nosotros, como no vivimos con Él, nos da arroz y huevo. Pero los que viven con Él, seguro que les compra pollo, arroz y no sé qué, ¿cuándo? No sé qué cosa. Entonces, ¿qué se genera ahí? Odios, resentimientos. Y amado, te lo digo porque yo lo viví. Yo viví dolido con mi papá porque para mí, a mí sí me puso, a nosotros sí nos tocó pasar trabajo, nosotros sí tuvimos que trabajar para poder estudiar, nosotros sí tuvimos que hacer, y lo más seguro, el otro no. Y cuando mi papá murió, que nos encontramos en un momento en que estábamos hablando y sincerándonos, él nos contó todas las que tuvo que pasar para poder salir adelante. Y yo le dije, mire, yo pensé que eso era conmigo nada más, que mi papá no lo hacía.
todo lo que genera, todo el dolor, todas las inseguridades, todo lo que genera eso. Sí, pero si fuera tan simple, si nada más aplicáramos esto, no voy a adulterar, no voy a desear la mujer de mi prójimo. Voy a darle la estabilidad que Dios me ha pedido que le dé a mis hijos y a mi familia. Entonces ahí yo puedo ver que Dios, el Dios que me quiere dirigir, también me cuida. Me cuida. ¿Sabe por qué, hermano? Entre muchas cosas, es el Dios que todo lo sabe. Pero nosotros queremos, ¿no? Él quiere que yo nada más esté aquí con una sola y yo amarrado y frustrado y perdiéndome de todo lo que hay en la calle, nada más porque, porque es un Dios aburrido. No, amado, te está cuidando. Te está cuidando. Y yo pudiera hablarte de otras cosas, el tema de la sexualidad, todo eso, cómo Dios nos guarda con los mandamientos. Cuando Dios nos da mandamientos, está cuidándonos, cuidando nuestro corazón, cuidando tantas cosas. Y a veces nosotros lo cogemos a la mala. Ya comenzaste a reunirte en esa iglesia, ahora te comienzan a prohibir. Amados, aquí no prohibimos nada. Te mostramos lo que dice la Escritura. Y tú decides si sigues a Dios, si cumples o no. Esa es tu decisión. Mi responsabilidad bíblica, número 1, es dar testimonio. El número 2, enseñarte lo que dice la Escritura. Yo no puedo estar detrás de ti, ni detrás de tu marido, ni detrás de tu esposa para que cumplan la palabra. De cosas puedo estar detrás de mis hijos. Y eso ahorita, bueno, ya uno está en la universidad, yo no sé qué hace allá, yo no sé qué, o sea, ya es su decisión. Yo no sé qué el otro hace en el colegio, ya es su decisión. Mi responsabilidad, dar testimonio y enseñar lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra. Ahora, todo esto, vuelvo y digo, estaba dando identidad al pueblo de Dios. La palabra de Dios, la ley, nos da identidad. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Porque si no, vamos a tomar la identidad del mundo, de Egipto. Y ya la hemos adoptado. ¿Qué es ser exitoso? Exitoso es tener mucha plata y poder pisotear que yo quiera y no sé qué cosa y tener. Ya hemos adoptado mucho y eso lo hemos metido a la iglesia. Y a veces hay cristianos que creen que para ser un cristiano exitoso tiene que tenerlo todo. Para desfifarrar, el compadre lencho cristiano. ¿Me entiendes? No. Y no es así. Y no es así. Ahora, de todo esto, yo no voy a leer, voy a contar. En Nehemías 8, que lo tengo ahí, muestra el gozo del pueblo de Dios cuando comenzaron a escuchar la palabra. Dice ahí que el sacerdote, que el levita, comenzó a leer la palabra desde la madrugada. Y era el mediodía y nadie se movía escuchando la palabra. Y hubo un momento en que levantaron las manos y dieron gracias a Dios, el líder. Y todo el pueblo se arrodilló y adoraba a Dios y daban gracias por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da gozo y bendición. Debe dar gozo y bendición. El asunto es que como nosotros tenemos ahora la Biblia en el celular, en cada esquina, no tenemos dificultad para tener la palabra de Dios. No la extrañamos. No es importante para nosotros. Pues hay veces que la gente tiene la Biblia ahí en una esquina de la casa, cogiendo polvo, en el mismo salmo toda la vida. Cuando la Biblia tiene que estar ahí para que tú la leas y transforme y bendiga tu vida. Bendiga tu vida. Entonces, el pueblo de Israel, mucho tiempo sin palabra de Dios, sin la Biblia, y cuando se encuentran con la Biblia después de años, se sentaron a escuchar toda la mañana sin levantarse.
Y nosotros a veces nada más tenemos una hora y dice, ¿hasta cuándo va a terminar? Y tengo hambre. Ay, y no sé qué cosa. Y el mismo mensaje todos los días. Mejor me lo veo por internet. No valoramos lo que Dios nos ha dado. La oportunidad de congregarnos. De congregarnos y de volver a ser edificados. Ahora, Pablo nos dice en primera, no, nada más puedo leer porque no me va a dar tiempo, Romanos capítulo 7, en el Nuevo Testamento. Usted dirá, no, que la ley era para el Antiguo Testamento, la Biblia es un todo. Usted no puede cortarle ni cercenarlo porque le parece o no le parece. Pero vamos a leer Romanos capítulo 7. Pablo, el teólogo que desarrolló la doctrina de la gracia, de la salvación por gracia y todo eso, mira lo que él está diciendo, lo que le dice a los romanos, que sabían mucho de ley. Dice, versículo 7, y luego voy a brincar al versículo 14. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar era malo si la ley no dijera, no codiciarás. No codiciarás. Voy a brincar, usted puede leerla toda, pero voy a brincar al versículo 14 por temas de tiempo. Dice, por tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Cuando hay cosas en la Biblia que yo no estoy de acuerdo, el problema no es la Biblia. El problema soy yo, que no puedo aceptar lo que Dios dice. Oye, ¿cómo así? Oye, y que no adulterará. Mi hermano, si según el último censo hay 3 mujeres por hombre, y los hombres que hay dicen que el 50% son bajitos en sal. Oye, ¿cómo así? Que uno no puede aprovechar, que uno no puede. Bueno, el problema es la ley, el problema es la palabra de Dios. No, el problema es tu corazón. Lo que te gusta, lo que te atrae. Y ese trabajo lo tiene que hacer Dios contigo, no, ni siquiera el pastor. Yo no estoy aquí para cambiar a nadie. Yo vuelvo y digo, para dar testimonio y para enseñarte la palabra. El trabajo de transformación lo hace Dios, no las iglesias, no los pastores. Dios no me puso para transformar a nadie. Me trajo para ser testimonio y para predicar la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahora, el mismo Jesús, Nuevo Testamento, en la época de la gracia, ¿qué dice el Señor? El Señor dice, si lo amamos a Él, tenemos que amar sus mandamientos, su palabra, lo dice en Juan. Entonces tú no puedes decir que amas a Jesús y no amas su palabra. Como hay mucha gente que dice, no, es que eso fue escrito por hombres, eso no sé qué cosa, eso es manipulado. Bueno, tantas historias que se dicen. Y voy a decir algo, la gente que dice esas cosas tienen apariencia de ser muy estudiosos, pero son ignorantes. No conocen toda la historia que hay detrás de este libro, cómo fue inspirada, todos los mecanismos que Dios trazó y delimitó para que fuera coherente. Un libro escrito en una distancia de tiempo de 2000 años. Y sin embargo, el mismo espíritu, la misma enseñanza y la misma visión. Eso no pudo haber sido escrito por hombres. Hombres diferentes, pastores, reyes, estadistas, pescadores. Pero como tiene el mismo autor, tiene el mismo espíritu.
el mismo Espíritu. Y Él no cambia, como nosotros. En una época para nosotros la barba era mala y después se puso de moda y después otra vez se fue, por decir una cosa, como las modas. Para nosotros las modas son así. Para Dios es un Dios de principios eternos. Lo que a Dios le aborrece hace miles de años, también le aborrece hoy. No ha cambiado. El amor que te tiene cuando Él te pensó es el mismo hoy. Hoy. Su amor no cambia. Y bueno, vemos ahí un Dios que se nos ha revelado como un Dios que sana, un Dios que provee, un Dios que hace milagros, un Dios que nos guía. Eso lo sabemos. Pero un Dios que pone orden, sí. Y bueno, lo podemos ver en la creación, Génesis 1, versículo 1 y el versículo 2. En el Génesis 1, voy a ir rápido porque estoy con tiempo, dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y como Dios todo lo que hace es perfecto, ¿cierto? Pero en el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Los teólogos que dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 sucedió algo. ¿Qué sucedió? La caída de Satanás. Satanás cae sobre la tierra o llega a la tierra y comienza a formar el desorden y el pecado y a distorsionar toda la creación. Por eso en el versículo 2 Dios comienza a meterle mano a la creación y no a crearla. Desde el versículo 2 realmente lo que hay es un ordenar lo que ya Él había creado. Cuando Él llega a ordenar nuestra vida. Y ordena la creación, el día, la noche, el mar, la tierra, los ríos, los peces, todo, comienza a ponerle orden a cada cosa. Y también, como estamos viendo ahora, Dios le pone orden a su pueblo. El liderazgo, un líder de 1000, de 100, de 50 líderes para poder guiar una congregación tan larga, tan grande. Y también lo hace con su iglesia. Estos son dos versículos que voy a leer ahora que son muy conocidos. A veces los leemos y los citamos fuera de contexto, pero tiene muchas cosas que podemos aprender. 1 Corintios capítulo 34, capítulo 14, versículo 32, dice el apóstol Pablo, vuelvo a ir y recalco, Nuevo Testamento, dice, y después de su venida, estamos en la época de la gracia, dice, recuerden que la gente, voy a leer desde el 31. De esta manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios, versículo 33, no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Versículo 40, pero asegúrense de que todo se haga en forma apropiada y con orden. Mira, Dios, a través del apóstol Pablo, poniendo orden a su iglesia. ¿Cuál es el contexto? La iglesia de Corinto había comenzado a florecer en los dones, en los dones de hablar en lengua, profetizar. Y entonces en las reuniones de ellos, todo el mundo, y todos hablando en lengua, y yo profetizo y el Señor dice. Entonces por todos lados profetizando, entonces no quedaba a la larga un mensaje. Entonces Pablo dice, mira, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después del otro, para que todos aprendan y sean alentados. Entonces Dios comienza a poner orden en la administración. ¿Cómo hacerlo? Para que puedan aprovechar. Él no está diciendo que no profeticen. Él no está, si tú lees más para arriba, Él no está diciendo que no hablen en lenguas. Él está diciendo que todos los dones puedan ejercerse en orden. Imagínate, y si son los dones de Dios, ¿cómo no vamos a tener
orden y cuidado con las otras cosas. Yo recuerdo una de mis primeras experiencias cuando yo me convertí. Había una hermana que se levantó en pleno culto y no dejaba predicar al pastor. Y el pastor pidió, por favor, eso era en el Hotel Caribe, pueden sacar a la hermana al hall. Sacaron a la hermana y la hermana brincando. Entonces después, cuando ella regresó, le digo, pastor, ¿y usted por qué no me dejó? Y le dije, no, yo no te lo impedí. Lo que pasa es que tú estabas fuera de orden, porque dice ahí, dice la Escritura, que todo debe hacerse en orden. Y tú estabas creando desorden. Y también dice la Escritura que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Si tú no puedes sujetar lo que tú tienes, entonces no es el Espíritu de Dios. Son tus emociones. Son tus emociones. A veces pasa eso dentro del pueblo de Dios, sus emociones. Estamos predicando, todo el mundo. ¿Qué es lo que quedó del servicio? Había una hermana dando gritos. No hubo edificación por ningún lado. El Espíritu Santo no opera así. El espíritu del profeta se sujeta al profeta. Todo tiene su tiempo y su orden. Imagínense, si eso son las cosas espirituales, ahora las demás cosas dentro de la iglesia de Dios, podemos ponerle orden, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo de un contexto de ahora. La época en que tenían que sentarse a 2 metros de distancia, no podían saludarse, todas esas pocas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué molestarnos, incomodarnos? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno mandó eso? Porque quería cuidarnos. ¿Sí o no? Un orden de cómo debían ser las reuniones, nada más 1 hora, etcétera, porque quería cuidarnos. Ahora imagínense, si son el gobierno, los impíos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo no? Dios no nos va a dar órdenes y todas esas cosas para cuidarnos. Yo quiero que hoy tú reflexiones sobre este tema porque, vuelvo y digo, el punto, me ayudan con el cargador ¿hay un cargador por ahí? De la tablet, aquí está. ¿No hay otro cable ahí? Porque se me está descargando creo que había un cable que yo dejé hacerlo más rápido. Dios también trae, imagínense, si eso lo hace con el pueblo de Dios, si lo hace con la iglesia, con su creación, también Dios quiere ordenar nuestra vida. También Dios quiere. El desorden genera inestabilidad, confusión, produce frustración, falta de claridad y crea conflictos. Bueno, nosotros lo vimos, los desórdenes esos que se formaron y toda, independientemente de qué lado estabas tú, eso que creó conflictos. Conflictos y frustración, no encuentran las cosas. No encuentran las cosas. Yo tenía, ayer Mateo me estaba preguntando por una cosa y yo dije, pero yo la dejé aquí. Yo lo dejé aquí, no sé qué cosa, y frustrado, y ya eran las 11 de la noche, y ¿cómo a esa hora íbamos a buscar una bendita cosa esa? Y después me acordé dónde la había puesto y dónde debían estar. Y ahí estaba y se nos quitó la frustración y todas esas cosas. Ahora, cuando hay desorden, amados, hay pérdida y fuga de recursos. Una cosa que yo aprendí hace tiempo. Todo lo contrario, cuando hay orden, tú sabes qué tienes y qué no tienes. Qué tienes que corregir y qué no tienes que corregir. Si tú compras el bulto y tú no sabes cuánto entra, nunca vas a saber cuánto estás perdiendo ni cuánto estás ganando. Por eso el orden permite que no tengas ni fugas ni pérdidas. Y de muchas cosas, eso lo puedes aplicar en muchas cosas. Ahora, cuando hay desorden, no se sabe qué tienes, ni para qué, ni qué se necesita.
Porque al contrario, cuando tú sí sabes lo que tienes, sabes que te falta. Conectarlo y me lo pones aquí, papi, me haces el favor. Entonces, el orden trae estabilidad. El desorden, inestabilidad y confusión, pero el orden trae claridad. Si tú, por ejemplo, si tú hubieras entrado aquí y encuentras todo un reguero y montonero de sillas, tú no sabes ni dónde sentarte. Pero cuando tú entraste, encontraste las sillas puestas en un lugar y tú puedes escoger y sabes dónde te vas a sentar. No hay confusión, hay claridad en eso. Si no hay un protocolo, si no hay un sistema, si no hay una estructura, se produce un vacío, falta de propósito y significado. Tú imagínate mi cuerpo, tu cuerpo, ¿qué pasaría si no tuviera hueso? Que es la estructura del cuerpo. Fuera una bola de gelatina, pero la estructura, los huesos le dan estructura y carácter al cuerpo. Lo mismo el orden. Lo mismo los protocolos. Cuando tú le dices a tu hijo, mira, vas a llegar, cuando te levantes, te lavas los dientes. Vas a desayunar, te subes, te bañas, te vistes y esperas la ruta. Un protocolo. Tu hijo va a saber qué necesita hacer todos los días. Pero si no lo haces, el peladito se levanta y ¿qué es lo primero que va a hacer? A buscar los juguetes. Y así será toda la vida. Cuando ya esté grande se levanta y coge para el patio y no sé qué. No tiene un protocolo de vida, no sabe qué hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que tiene que ser un sargento, como el ejército, pero eso, el tener una estructura, aún le ayuda a saber cómo va a manejar las decisiones en su vida. Bueno, ya me voy a bañar en desayuno temprano para poder, como el hijo mío con el tema del cubo, para poder mi tiempo para darle al cubo, bendito ese, o para no sé qué, lo que tú quieras hacer. Pero si tú sabes el protocolo, la estructura, vas a saber cómo manejar tu tiempo. Y te va a dar tiempo para hacer todo lo que necesitas hacer. Ok. Y todo eso crea disciplina. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, te puedo para citarlo, pero quiero que tú también lo busques ahí, que eso es un invento del pastor Pacho. Hebreos 12, versículo 11. Dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para todos los que han sido entrenados por ella. Cuando tú aprendes a poner orden en tu vida, cuando aprendes a tener disciplina, al principio no te va a gustar. Pero ¿por qué tengo que poner los zapatos ahí? ¿Pero por qué tienen que poner siempre las medias ahí? Pero cuando tú lo asimilas, cuando se vuelve una práctica en tu vida, tú comienzas a ver los frutos de la disciplina, de haber sido enseñados, de haber tomado decisiones en tu vida. Ahora, ya para finalizar, si Dios es un Dios de orden, ¿por qué no pensar que Él pondrá orden en nuestra vida? ¿Por qué crees que si Dios es un Dios de orden no va a tocar tu vida? O tú estás demasiado bien o Dios se equivocó. ¿Cuál es el orden de Dios? ¿Y cuál es el nuestro? ¿Te acuerdas lo que veíamos anteriormente en la porción de Pablo? El problema no es la ley. El problema somos nosotros que no podemos asimilar la palabra de Dios, el mandato. Y por eso Dios tiene que trabajar con nosotros. Y por eso nos dio el Espíritu Santo. No las iglesias.
La gente dice, tú tienes componentes, vete para una iglesia. Bueno, la iglesia no fue diseñada para eso. Dios, a través de su Espíritu Santo, es que nos transforma. Ahora, ¿qué áreas de mi vida? Y eso es una pregunta para ti, para reflexionar. ¿Qué áreas de mi vida se deben ordenar? Yo te pongo 3 aquí, pero de pronto pueden haber más. Tus prioridades. Tienes que poner en orden tus prioridades. Si yo quiero, mi prioridad es el Xbox, jugar en el Xbox. Entonces, y todo el día quiero darle el bendito jueguito. Entonces no te molestes porque no tienes plata para comer, no te molestes porque no tienes plata para esto, no te molestes porque tu familia está desatendida, porque tu prioridad es el Xbox. Y no estoy diciendo que sea malo ni nada de esas cosas. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuáles son tus prioridades? Yo veo 5 años en la iglesia y yo no he crecido. Bueno, mi hermano, revisa tus prioridades. Tal vez tu vida espiritual no es tu prioridad. Es lo último. Si me queda tiempo, oro. Y si me queda tiempo y si no estoy cansado, leo la Biblia. Entonces no es una prioridad, no vas a crecer. Pero si tu vida espiritual es una prioridad, vas a sacar el tiempo. Sea en la madrugada, sea al mediodía, sea en la noche. Vas a sacar el tiempo para leer y para buscar de Dios. Tal vez lo que tiene que ponerse en orden es tu corazón. Yo jocosamente le digo que mi esposa tiene el ministerio de votar todo, de votar, o sea, sí, de votar. Yo digo, cuando me encuentren a mí mal parqueado un día me van a encontrar en la puerta, porque mi esposa quiere ponerle todo orden a todo. Un día me va a encontrar mal parqueado y me va a poner en la puerta de la calle. Pero hay una verdad sobre eso, ¿sabes? Hay veces que cuando estamos poniendo en orden cosas, también hay cosas que tenemos que votar, porque estorban. Donde tú las metas van a estar estorbando. El problema es cuando votas lo que no debes votar, pero que son mis peleas con mi esposo. ¿Por qué me lo votaste? ¿Por qué me lo votaste? Pero entonces, en ese poner orden, a veces hay cosas que hay que votar de tu corazón. En el proceso de limpiar, muchas veces hay que votar cosas. Hay que sacarlas del corazón para que puedan estar en orden y estar bien. Y el último punto, tus finanzas. Tal vez pueda ser que necesites poner, si no te alcanza lo que recibes, si no puedes cumplir los propósitos, tal vez tienes que poner orden a tus finanzas. Yo voy a repetir una cosa que hice hace años, hablando de estos temas. Yo era copastor en una iglesia en Boca Grande. Y yo dije algo, y todavía lo sostengo, y es un principio de administración. Amados, si tu sueldo, y lo voy a decir con mucho respeto, si tu sueldo es para vivir en el Socorro, ¿por qué te empeñas en vivir en Boca Grande? Tienes que poner, un hermano se ganaba 2 millones de pesos, pero el arriendo en Boca Grande 1.500.000. Vivía aquí, hermano, si tú no ganas para vivir en Boca Grande. Tienes que poner en orden tu vida. De tu sueldo hay una proporción que tienes que dedicar al arriendo. Dentro de con ese presupuesto, mira dónde puedes vivir. Eso es poner orden. No gastar lo que no puedes y lo que no tienes. Orden de prioridades también en nuestras finanzas. ¿Quieres tener el último celular, el último, ¿cómo es que se llama? El último iPhone. Amados, pero si tienes nada más para un pringa cara, mi hermano, ten un pringa cara mientras tanto. O sea, y yo digo, yo tengo un Aveo.
El mes pasado me tocó cambiar el radiador. Cambiar el radiador nuevo me costó 320,000 pesos. Amado, estaba apretado y Dios hizo un milagro y pude comprar el radiador. Amado, el carro que me gustaría a mí, ¿usted sabe cuánto cuesta el radiador? Lo que vale mi carro. El otro día estaba hablando con uno que tiene ese carro. Yo preguntábamos hablando y no, en este momento mi carro está como en 9, 10 millones de pesos. Eso costaba su radiador. Yo tengo finanzas para tener un Aveo en este momento. No puedo tener un Volvo de eso ni o vivir con un radiador, que el radiador me lleve a todos lados. Ajá, de eso que tengo un Mercedes-Benz. Entonces, no, hermano. Hay que poner en orden nuestras finanzas, nuestras prioridades. Y Dios está interesado en ayudarnos. La última frase con la que quiero cerrar dice: hasta que no decidas revertir el perpetuo ciclo de desorden, continuarás experimentando ciclos de derrota y fracaso. Hasta que tú no decidas hacer el cambio y hasta que no lo hagas, porque a veces como el borrachito, sí, yo sé que tengo que dejar el trago, yo sé, pero hasta que no decidas y lo hagas, seguirás en ciclos de derrota y de fracaso. Entonces, quiero aprovechar este momento para invitarte. ¿Cuál es eso en desorden que Dios quiere ordenar en tu vida? Tal vez tú me estás mirando y me estás diciendo, ninguna de esas. Amén, gloria a Dios. Tal vez son otras. No sé, que sea lo que Dios quiera ordenar en tu vida. Pero quiero decirte algo. Ni tú ni yo somos perfectos para decir que Dios no tiene que meter mano. Hay algo en nuestra vida que Dios tiene que ordenar. Y hoy nos está invitando a hacer esos cambios. Cierra tus ojos ahí un momentico y pregúntale al Señor. O tal vez no necesites ni preguntar al Señor, ya tú sabes cuál es lo que tienes que poner en orden. Tal vez tu relación matrimonial, tal vez tus relaciones familiares, no sé, yo estoy hablando aquí sin saber. Pero sabes, te tengo buenas noticias. Mientras estás ahí, la buena noticia es que el Espíritu Santo está interesado en ayudarte. Que no te ha dejado solo con el desorden. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, como se mueve hoy sobre ti, en ti. Señor, hoy te pedimos que nos reveles qué es lo que quieres ordenar en nuestra vida. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es? Y Padre, hoy nos ponemos a tu disposición, Señor. Henos aquí, Señor. Henos aquí, Señor. Ordena mi vida. Ordena mi vida, Señor. Espíritu Santo, ordena nuestra vida, Señor. Y si tú estás, de los que están ahí conectados, quieres tomar hoy una decisión de cambio, yo quiero decirte, la primera decisión es entronar al Señor en tu vida, en tu corazón. Dile, Señor, no quiero seguir moviéndome si tú no estás allí, si tú no eres el centro de mi vida, Señor.
Te entrego mi destino, te entrego mi presente. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.